teoría del flogisto. Esta teoría fue propuesta por Becher a finales del siglo XVII. Sin embargo, el responsable de su popularización y su difusión fue George Stahl. Esta teoría habla sobre el principio de la combustión, de que un material con flogisto en el proceso de combustión, este flogisto se desprende del material y viaja a través del aire, y su residuo, ceniza o cal que queda es un material sin flogisto. Esta teoría también nos cuenta de que hay dos tipos de flogisto, uno positivo y el otro negativo. El positivo, por ejemplo, es el proceso de combustión de la madera. La madera o el residuo que queda después de la combustión es la ceniza, que es un material sin flogisto y que tiene una menor masa y peso que el material original. Esto es debido a que el flogisto también tenía un peso y este se desprendió en la combustión y viajó a través del aire. Y el flogisto negativo, por ejemplo, es el proceso de oxidación de los metales. Los metales al oxidarse ganan peso, lo que es debido al flogisto negativo. La ley de Boyle. Esta ley, o también llamada ley de Boyle-Mariotte, es una ley sobre los gases que fue propuesta por Robert Boyle en 1662. Esta ley nos cuenta que al aumentar la presión sobre un gas bajo una temperatura constante, su volumen disminuye y posteriormente, a disminuir la presión sobre ese gas, su volumen aumenta. Es decir, que hay una relación inversamente proporcional. Robert Boyle. Cuando hablamos o escuchamos hablar sobre Robert Boyle, se nos viene a la mente la teoría de los gases. Sin embargo, Robert Boyle no solamente estudió los gases, sino que también fue un alquimista. Se podría decir que fue como un alquimista moderno. Sin embargo, siempre estuvo convencido de que se podían transmutar los metales para obtener oro. ¿Sí? Y lo cual realizó muchos experimentos intentando obtener el oro sin tener éxito. Entre sus otros estudios también fue un escritor y en 1661 publicó una famosísima obra titulada El químico escéptico, una obra en la cual refuta y ataca una vieja teoría aristotélica sobre los 4 elementos que son la tierra, el agua, el aire y el fuego, así también como los principios que fueron defendidos por Paracelso como la sal, el azufre y el mercurio. En esta obra, Boyle propone un concepto sobre partículas fundamentales que al combinarse en diferentes proporciones generan distintas materias conocidas. 100 años más tarde, gracias a los estudios de Lavoisier y Dalton, esta afirmación o este concepto que tenía Boyle conducirían a una fundación de la química moderna, ya que Boyle propone unas partículas que más tarde se definirían y conocerían como átomos. Johann Kunkel fue un alquimista alemán dedicado a la química experimental. Como todo
alquimista creía en la piedra filosofal. Sin embargo, tenía ciertos refutamientos hacia el elixir que lo disolvería todo, o ese solvente universal, ya que mencionaba que si realmente se disuelve todo, también debería disolver el recipiente que lo contuviese. Entre sus otros trabajos también se destaca lo que es la vidriería. Incluso creó un libro con muchísimos experimentos sobre la calcinación, fundición, elaboración, coloración y creación de vidrios y cerámica. Incluso también dejó una importante receta sobre la coloración de los cristales rojos con salitre, que más tarde se conocería como vidrio rojo o vidrio rubí, o también llamado vidrio carmesí. Henning Brand fue un alquimista, farmacéutico y comerciante alemán. Sus estudios sobre la orina, al combinarla con muchos otros materiales y al someterla a altas temperaturas, descubre uno de los elementos más importantes en esa época, el cual es el fósforo. Explica que al someter la orina a altas temperaturas, los átomos de oxígeno de los fosfatos reaccionan con el carbono produciendo monóxido de carbono, y los átomos de fósforo se liberan en forma de gas. Incluso descubre que la orina contiene fosfatos PO43. Para hacer este experimento, Brand utilizó 5.500 litros de orina para producir 120 gramos de fósforo. Mayow fue un químico y fisiólogo inglés. Este estudió principalmente el aire y la respiración. Menciona en los experimentos de Boyle sobre lo importante que es el aire, debido a que el experimento de que una llama se apaga en un vaso que no contiene aire a que uno que sí contiene, demuestra que la llama se apaga no porque sea estrangulado por su propio hollín, como se suponía en esa época, sino porque la llama es privada de su alimentación aérea, ya que él afirmó, llegó a decir que una parte del aire tiene una parte activa y sutil, al cual llamó aire ígneo. Sus estudios demuestran que este es de vital importancia para la respiración en los humanos y en todos los seres vivos. Hablemos de Nicolas Lemery. Nicolas Lemery, nacido el 17 de noviembre de 1645 en Rouen y fallecido el 19 de junio de 1715 en París, fue un químico francés, el primero en desarrollar teorías sobre la química del ácido base en el año 1680. Clasificó las sustancias en 3 grupos: mineral, vegetal y animal. Describió el método para obtener ácido sulfúrico y también fue capaz de explicar los incendios subterráneos, los terremotos, los truenos y los relámpagos. Hablemos de su biografía. Lemery aprendió las operaciones farmacéuticas durante los 6 años que permaneció como aprendiz en la botica de su tío, y a continuación realizó un viaje de estudios que permitía a los aprendices completar su formación visitando boticas de otras poblaciones de su entorno. Se dirigió a París y más tarde se dirigió a Montpellier y pudo seguir algunos cursos de su prestigiosa facultad de medicina. ¿Cuáles fueron sus aportes? Lemery se opuso a la alquimia y expuso muchos de sus trucos. Él la llamó el arte sin arte o el principio de la mentira. Él definió la química como un arte que enseña cómo separar las diferentes sustancias que se encuentran en un compuesto. Lemery usó la teoría corpuscular como base para decir que consideraba que los ácidos, uno de los principios activos, estaban formados por un conjunto de partículas puntiagudas en movimiento
mientras que los álcalis poseían zonas porosas que las puntas de los ácidos podían penetrar. Como resultado, los ácidos quebraban la resistencia de los álcalis y ocurría una violenta reacción. Pasamos a Isaac Newton. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe Manor y falleció el 20 de marzo de 1720 en Kensington. Fue un físico, teólogo, alquimista y matemático inglés. Es autor de Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos, y en su obra como la culminación de la revolución científica. Hablemos de su biografía. Newton nació el 25 de diciembre de 1642, el día de la Navidad. El parto fue prematuro, aparentemente, y nació tan pequeño que nadie pensó que lograría vivir mucho tiempo. Su vida corrió peligro por lo menos durante una semana y fue bautizado el 1 de enero de 1643. Hablemos del papel que desempeñó en la alquimia. En 1680 empezó su más extenso escrito alquímico, que se llamó Index Chemicus, en el cual sobresale por su gran organización y sistematización que concluyó a finales del siglo XVII. Además, en 1692 escribió 2 ensayos, de los que sobresale De Natura Acidorum, en donde discutía la acción química de los ácidos por medio de la fuerza atractiva de sus moléculas. Es interesante ver cómo relaciona la alquimia con el lenguaje físico de las fuerzas. Cabe mencionar que desde joven Newton desconfiaba de la medicina oficial y usaba sus conocimientos para automedicarse. Muchos historiadores consideran su uso de remedios alquímicos como la fuente de numerosos envenenamientos que produjeron crisis nerviosas durante gran parte de su vida. Sin embargo, vivió 84 años. Hablemos de Johann Becher. Johann Becher fue un físico, alquimista, precursor de la química, erudito y aventurero alemán. Johann Becher propuso una versión particular de la teoría de los 4 elementos. El papel fundamental estaba reservado a la tierra y al agua, mientras que el fuego y el aire eran considerados como simples agentes de las transformaciones. Todos los cuerpos, tanto animales como vegetales y minerales, estaban formados, según Becher, por mezclas de agua y tierra. Hablemos de la teoría del flogisto. El flogisto describe una sustancia hipotética que representa la inflamabilidad. Es una teoría científica obsoleta según la cual toda sustancia susceptible de sufrir combustión contiene flogisto, y el proceso de combustión consiste básicamente en la pérdida de dicha sustancia. Fue postulada por primera vez en 1667 por el alquimista y químico alemán, que ya hemos hablado de él, Johann Becher, para explicar el proceso químico de la combustión. Becher sostenía que los componentes inmediatos de los cuerpos minerales eran 3 tipos diferentes de tierra, cada una de ellas portadora de una propiedad: el aspecto vítreo, el carácter combustible y la fluidez o volatilidad. La tierra, que denominó terra pingis, se consideraba portadora del principio de inflamabilidad. Su nombre se traduce como tierra grasa, que en alquimia se conoce con el nombre de azufre. Según Becher, empleó también otras expresiones para designarla, entre ellas azufre flogisto. Finalmente fue la palabra flogisto la que acabó imponiéndose, gracias sobre todo a la labor del más efectivo defensor de sus ideas, Georg Ernst Stahl. Pasamos de una vez a hablar de Georg Ernst Stahl. Fue un médico y químico alemán que, después de ver los conocimientos acumulados por los alquimistas en su búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida, desarrolló la teoría del flogisto que hablamos anteriormente. Lo hizo para explicar las combustiones y las reacciones de los metales. El flogisto era, según Stahl, la sustancia liberada por cualquier sólido bajo la acción del fuego, lo que explica la pérdida de masa de un cuerpo después de la combustión. Sin embargo, en los años 1760, el químico francés Antoine Lavoisier hizo experimentos con plomo, azufre y estaño y encontró que la masa del residuo de cada uno de los cuerpos después de la calcinación era mayor que el cuerpo inicial, invalidando así la teoría del flogisto.
En efecto, el peso de flogisto habría sido negativo en el caso de los metales, lo que no tiene sentido. Esta demostración allanó el camino para la revolución química. Pasemos a hablar de Hernán Borgeif. Y el siguiente químico del que vamos a hablar es Hernán Borgeif. Hernán Borgeif fue un botánico, humanista y médico neerlandés que tuvo un carácter único en la historia de la ciencia, ya que aunque realizó escasos descubrimientos, tuvo una inmensa influencia en tres ramas del saber: la botánica, la medicina y la química. En 1731 redacta sus lecciones en su libro Elementa Chemicae, que fue sin duda el más importante de los primitivos textos de química, ya que recoge todos los conocimientos que se tienen entonces acerca de la química. A Borgeif debe reconocérsele el mérito de haber sido el primero en aplicar los principios newtonianos a la química. Durante 12 años fue el único partidario de la ley de Newton, y gracias a esto adquirió un fundamento cuantitativo que nunca había tenido antes. En una serie de experimentos que duraron varios años, logró demostrar que la materia ígnea no tiene peso, y que una masa de hierro pesa lo mismo a la temperatura ambiente que cuando está al rojo vivo. Refiriéndonos a experimentos de Borgeif, este realizó varios avances con el mercurio, donde parece haber indicaciones de que durante sus laboriosos experimentos, los cuales algunos duraron 15 años, obtuvo sin saberlo la segregación de isótopos de mercurio. Asimismo, antes de 1729, Borgeif, usando un método que exigía más de un año, separó de la orina la sal, esto es, la urea, cuyo descubrimiento se reconocería 50 años más tarde. Y por último vamos a hablar del influyente científico Joseph Black. Joseph Black fue un médico, físico y químico escocés. A este se le debe el descubrimiento del dióxido de carbono. También se le atribuyen importantes inventos. Alrededor de 1750, Joseph desarrolló la balanza analítica, la cual era mucho más precisa que cualquier otra balanza de la época y se convirtió en un importante instrumento científico en la mayoría de los laboratorios de química. También estudió las propiedades del dióxido de carbono. Uno de sus experimentos consistió en encerrar un ratón y una vela encendida dentro de un recipiente con dióxido de carbono. Dado que la vela se apagó y el ratón murió, llegó a la conclusión de que era un gas irrespirable. En 1754 lo denominó el aire fijo o aire fijado. Fue la primera persona en aislar el dióxido de carbono en estado puro, lo que supuso un avance importante en la historia de la química, evidenciando que el aire no era un elemento simple, sino que está compuesto por varios elementos diferentes. Este descubrimiento también atribuyó a desacreditar la idea del principio ardiente del llamado flogisto.